Bueno, no tenía nada que hacer, me levanté con sueño, son 4:30 de la mañana. Nada, mentira, no son 4:30 de la mañana, son, no sé, las 4 de la tarde, por ahí. La cuestión es que quedamos acá, en esto. El video 62, este es el 63. Que sigue el tercer punto, como dije al final del video pasado, 63 videos de probabilidad. Los necesarios como para entender si hay que dar 6.300, no importa, o sea, no 6.300. No sé cuándo vamos a llegar, no importa. Nos falta el punto 3. Esto lo borro ya porque es la tarea que quedó. El 2 ya lo hicimos. El 1 lo tienen que hacer ustedes sin reposición, que corresponde al video 57. Ítem O. Porque con reposición lo hice yo en el video 57, en el ítem O. Ustedes lo tienen que hacer sin reposición. Esta es la tarea. Y si no, consulten, manden propuestas. Háganlo igual que el video 57.O, pero sin reponer. El punto 2 ya está, esto es este de acá. Lo hicimos de dos formas. Como lo planteamos, la segunda forma la planteamos al final del video pasado. Bueno. El logo amarillo sigue siendo asociativa, por lo que estábamos comentando antes, que es muy importante cuando tengo la unión o la intersección de tres conjuntos, siempre hay que asociar para poder aplicar las propiedades o de las definiciones que conozco. Listo, punto 3, hay que calcular la probabilidad de que a lo sumo haya dos defectuosos. Esto lo borro. Acá esto. Bueno, con y sin reposición, el razonamiento va a ser el mismo, después ustedes van a hacer las cuentas, ¿eh? Bueno, esto lo borro. No me gusta borrar, pero tengo que borrar, es el trabajo más sucio que hay, además uno se ensucia las manos. Y bueno, es una tarde media nublada, entre nubes y sol. Está bueno por ir a surfear y ahogarse en el mar. No importa. Algo hay que hacer en la vida, y siempre el leitmotiv que uno tiene, bueno, aprovecharlo para buenas circunstancias. A ver qué más te ocurra esto. Sí, sí. Lo mejor que nos puede pasar es, en esa reflexión filosófica, repasar estadísticas, probabilidades y estadísticas. Uno se junta en una charla de café a hablar con los amigos de todo esto y bueno, creo que después de esa charla, no sé si uno viene más o menos entusiasmado acá. Entonces, bueno, no importa. Más allá del entusiasmo, quiero calcular el punto 3 que quedó aislado acá, es el último. Probabilidad que a lo sumo haya dos defectuosos. Probabilidad que a lo sumo haya dos defectuosos. Bueno, sabiendo que saco tres tuercas con o sin reposición, el razonamiento va a ser similar, después ustedes van a hacer la cuenta. Probabilidad que a lo sumo haya dos defectuosos. A ver, ¿qué significa probabilidad que ya lo hemos repetido tantas veces? A lo sumo significa como máximo. Como máximo dos defectuosas. De las tres que saco, como máximo dos. O sea que podría haber dos defectuosas o una defectuosa o ninguna defectuosa. Porque a lo sumo significa como máximo dos, pero podría haber menos de dos, podría haber una defectuosa o ninguna defectuosa, o sea, todas buenas. Eso siempre, los enunciados hay que, a medida que vamos haciendo los problemas, se nos van haciendo orgánicos, porque sabemos interpretar el enunciado. La idea es interpretar gramaticalmente el enunciado para saber qué calcular y cómo calcularlo.
A lo sumo es como máximo 2 defectuosas. Como máximo, sacó 3, no puede haber 3 defectuosas, tiene que haber 2 como máximo. Bueno, como máximo 2 significa que si el máximo de defectuosas es 2, bueno, puede haber 2 defectuosas, una defectuosa o ninguna defectuosa. Puntos. De las 3 que saco. Sea con o sin reposición, el razonamiento es el mismo. Ya está. Bueno, entonces tengo que calcular esto. Bueno, yo lo dije. Como máximo 2. Bueno, entonces podría hacer así. Pero este conjunto. Como máximo 2. Bueno, 2 defectuosas. Puede ser defectuosa la primera, defectuosa la segunda y buena la tercera. Acá hay 2 defectuosas. Pero pueden estar en distinto orden. Puede estar en distinto orden, ¿no? Podría ser 2 defectuosas. Podrían ser así, defectuosa la primera, defectuosa la segunda, buena la tercera. Ok. Bien. Podría ser o, la o es sinónimo de unión, la disyunción gramatical, o significa la otra opción. Gramaticalmente, la disyunción significa la otra opción. La otra opción tiene que ver con la unión, porque yo tengo que unir, agrupar todos los posibles casos que hay. De la O es la unión, o sea, el otro caso. Defectuosa la primera, defectuosa la segunda y buena la tercera, es una opción. Faltaba ver otra opción. Bueno, podría ser así. Defectuosa la primera, o buena la segunda. Ah, perdón, acá. Me equivoqué, acá sí, es la conjunción. Acuérdense que la intersección es la I, ¿no? La conjunción es la I. La I significa que se dan las dos cosas al mismo tiempo. En este caso, defectuosa la primera extracción, y defectuosa la segunda, y buena la tercera. Esas 3 cosas se dan a la vez, simultáneamente o al mismo tiempo. La intersección. Y acá también, defectuosa la primera, y voy a poner más I. La I es la conjunción que es la intersección. Y buena la segunda, y defectuosa la tercera. Hasta ahora hay 2 defectuosas en estos 2 casos. Como máximo, ¿no? O, ¿cuál más? Otra opción. O, ¿cuál es la otra opción? Bueno, es evidente que puede ser buena la primera tuerca, o defectuosa la segunda tuerca, o defectuosa la tercera. Bueno, pregunta, ¿hay más casos con 2 defectuosas? Eh, no, No, son no hay esos. casos. Uno tiene que detenerse un poco y ver si hay más casos o no, a ver si falta algún conjunto. No, no falta. No. Acá ya en estos 3 estoy uniendo los casos donde hay como máximo 2 defectuosas. O sea, no como máximo, 2 defectuosas. En estos 3 conjuntos estoy uniendo los casos donde hay solo 2 defectuosas. Solo 2 defectuosas. Bueno, ahora vamos a unir, a sumar todos aquellos casos o donde hay una sola defectuosa. Porque a lo sumo significa como máximo 2 defectuosas. Puede haber 2 defectuosas, una defectuosa o ninguna defectuosa. Vamos a sumar todos los casos donde aparezca, evidentemente, una sola defectuosa. Y acá viene Sixto. Él es un gato matemático que le encanta estudiar esto. Y él me mira siempre, por eso se queda con papá mirando el video. Quédate acá, y vamos a aprender algo nuevo. Oye, vení, quédate ahí. Él mira siempre la clase. Dice, bueno, ahí.
Bien. Entonces, bueno, ahora hay que unir los casos donde aparece una sola defectuosa. Solo una. Todos los casos donde aparece solo una defectuosa. ¿Cuáles son? A ver. ¿Cuáles son los casos? Una sola. ¿Puedes repetir? No, quiero ver cuáles son los conjuntos, los casos o las combinaciones donde aparece una sola defectuosa. O sea, solo una defectuosa. Buena la primera, buena la segunda, defectuosa la tercera. Bueno, bien. ¿Qué más? Eh, Buena la primera, defectuosa en la segunda, buena en la tercera. Bien. ¿Qué más? Parece un Y, negocio, ¿no? de- y defectuosa en la primera, buena en la segunda y buena en la tercera. Ya, me alcanza el pizarrón. Pero por acá abajo, como dijiste vos, ¿no? Buena la primera, buena la segunda y defectuosa la tercera. ¿O no? Pues esa ya está repetida. Vos me lo dijiste, yo lo puse. Ah, defectuosa la primera. Y buena las otras dos. Así. Ah. Y nada más. Bueno, y así sigo uniendo. Y ahora me faltan los casos donde no aparece ninguna defectuosa. ¿Cuál sería? Buena la primera, buena la segunda y buena la tercera. Listo, ya está, no hay más. Se acabó. Y ahora calcular. Es la unión de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conjuntos. 7 conjuntos que estoy haciendo la unión, la disyunción. Y cuando uno hace la probabilidad de la unión de sucesos, de conjuntos, uno tiene que preguntarse si dichos conjuntos son disjuntos o no. ¿Son disjuntos? O sea, ¿se pueden dar al Sí. mismo tiempo este, con este, con este? O sea, uno siempre se pregunta disjuntos de a pares, ¿no? O sea, si son entre un par, si son disjuntos o no. Disjuntos, acuérdense, significa que no se cumplen simultáneamente, no se cumplen al mismo tiempo. Por ejemplo, puede cumplirse al mismo tiempo esto, que sea defectuosa la segunda y buena la segunda, No, son disjuntos. son disjuntos. Perfecto, entre estos dos son disjuntos. Por ejemplo, entre este y este, ¿son disjuntos o no? Sí. Claro, sí, porque no puede ser defectuoso el primero y buena la primera. Al mismo tiempo, imposible que se cumplan simultáneamente esas dos cosas, son contradictorias. Y lo mismo con todos los pares, es decir, si analizo todo, todos son disjuntos de a pares. Y si son disjuntos, todas las combinaciones de a pares son disjuntas todas las combinaciones de a tres y todos sean las combinaciones de a cuatro, de a cinco y todas las que sean. Bueno, es evidente que son todos disjuntos. O sea, este no se puede dar igual que este, porque acá hay defectuosa la segunda y buena la segunda, es contradictorio. Y así sucesivamente, son disjuntos de apares, ¿no? De apares de conjuntos. Si veo todas las combinaciones de apares que son disjuntas, las de A3, las de A4, las de A5, son todas disjuntas también. Por lo tanto, esto es la probabilidad de la suma de todas, digamos, la probabilidad de la unión de esto es la suma de las probabilidades de cada uno de estos conjuntos. Es sumar todo y calcular las probabilidades de todo eso. La suma de todas las probabilidades. Sumo todo. O sea que la probabilidad de eso es la suma de todas las probabilidades. Bueno, lo que voy a hacer, no voy a escribir la suma abajo porque es latoso. Ustedes ya lo ven así, sacan la foto, saben que estoy haciendo la probabilidad de la unión. Esto se convierte así, en la suma de las probabilidades. Obviamente,
La suma significa esta probabilidad más esta probabilidad más esta probabilidad más, y así sucesivamente. Le vamos a poner la P de probabilidad en cada uno, de la probabilidad asociada a cada conjunto, más, y así sucesivamente, la probabilidad de cada uno por separado. Más, 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 y más, hasta el final. Listo. Bueno, saquemos el corchete que no sirve para nada. Listo, y ahora sí hay que calcular cada uno de los términos. Esa suma de esos 7 términos, de esas 7 probabilidades, me va a dar la probabilidad de que a los sumos haya dos defectuosas. Conociendo de posición el razonamiento es el mismo. Ok. Bueno, ¿cómo calculamos cada una de estas probabilidades? Acá cometí un error. Ustedes lo están viendo. ¿Qué error cometí? Es intersección. Perdón, qué burro. No son probabilidades conjuntas. Mal. Lo hice a propósito, a ver si estaban despiertos, mentira. Yo me equivoqué acá, o sea, puse unión, pero es intersección porque obviamente son conjuntos, digamos, esto que sea defectuosa la primera y buena la segunda y buena la tercera, la I es intersección, no es unión. La I es la conjunción. Y ahí se me chispoteó como el Chavo del 8. Perdón, perdón. Lo hice para ver si estaban despiertos. No, guarda acá, es intersección, porque que sea buena la primera, y defectuosa la segunda, y defectuosa la tercera, ya el mismo vocablo lo dice. La gramática lo dice, de ahí la conjunción, que se cumplan simultáneamente estos tres fenómenos. Bueno, y así con todos, perdón, la intersección. Bueno, ahora sí tengo bien escritas las probabilidades conjuntas. Perdón por el furcio, pero bueno, una vez sucede. Tengo que calcular la probabilidad, esas probabilidades conjuntas. Bueno, lo hemos hecho ya en otro video. Ya lo hemos hecho muchas veces, ya está. Me canso de repetir lo mismo. ¿Cómo calculamos, por ejemplo, este término? La probabilidad de que sea defectuosa la primera, defectuosa la segunda y buena la tercera. Algunas veces digo blanca la tercera como recordando las bolitas, perdón. Defectuosa la primera, defectuosa la segunda y buena la tercera. ¿Cómo calculamos esto, por ejemplo? Está bien, hay que calcular todo esto, es una suma larga. Pero, por ejemplo, quiero calcular esto. La probabilidad de que sea defectuosa la primera y defectuosa la segunda y buena la tercera, con o sin reposición en razonamiento similar. ¿Cómo calculamos eso? A ver. ¿Cómo evaluamos? Hay que hacer propiedad asociativa. Sí, pero antes que, para no tener problemas con la probabilidad condicional, ¿qué hay que hacer previamente? Uy. Porque está bien, puedo aplicar propiedad asociativa y después aplicar la definición. Está bien, yo puedo aplicar propiedad asociativa, por ejemplo, así. ¿Está? Eso sí, para transformarlo en la probabilidad de dos conjuntos, porque yo conozco la definición de la probabilidad conjunta de A a B, de A intersección B. La probabilidad conjunta de A intersección B es la probabilidad de A sabiendo que B por la probabilidad de B. O sea, tengo que adaptar mi ejercicio a la fórmula, si no, no puedo aplicar la fórmula, lógicamente. Entonces esto va a ser ABC de A y esto va a ser ABC de B. Tengo que aplicar la definición de probabilidad conjunta. O sea, esto va a ser la probabilidad de que suceda A, en este caso de 1, sabiendo que sucedió de 2 intersección B3, por la probabilidad de que suceda de 2 y B3. Bueno, tengo que calcular eso. El problema va a suscitar aquí. ¿Cómo calculo eso? ¿Cómo calculo la probabilidad de que
en la primera extracción sea defectuosa sabiendo lo que sucedió en el futuro, contradictorio, que fue defectuosa la segunda extracción y buena la tercera extracción. Contradictorio porque, como me voy a preguntar la probabilidad de un suceso pasado sabiendo lo que sucedió en el futuro, es contradictorio. Lo que sucedió en el futuro, no, el futuro es el futuro, no es el pasado. Esto es el antecedente, que sea defectuosa la segunda extracción y buena la tercera. Es un antecedente que trae a consecuencia algo en el pasado, que sea defectuosa la primera, una cosa contradictoria, que no entra en la cabeza. ¿Me explico? Sí, O sea, es como decir que el futuro es consecuencia del... Digamos, es como decir que el pasado es consecuencia del futuro. No, al revés. El futuro es consecuencia del pasado. No al revés. O sea, el pasado no puede ser consecuencia del futuro, porque el futuro no pasó. ¿Me explico? sí, Entonces, este es el problema. En realidad, bueno, se puede calcular ese tipo de probabilidad con la segunda ley de Bayes, que ya hemos visto en viejos tiempos, pero no me voy a meter en camisa de 11 balas para hacer... No, no, no. O sea, acá está el problema, o el problema suscita de que yo no puedo calcular la probabilidad de un evento pasado sabiendo el futuro. Sabiendo el futuro, es contradictorio, el futuro todavía no pasó. Yo sé al revés. Yo sé al revés. Lo que sucede en el pasado implica lo que va a suceder en el futuro. El futuro es consecuencia de lo que sucedió en el pasado, lógico, ¿no? Causa-efecto. Cuestión lógica. Es difícil calcular esto. Justamente, como es difícil calcular esto, moraleja, lo repetí en varios videos, los sucesos futuros tienen que estar a la izquierda y los sucesos pasados a la derecha. Tengo que ordenar esto, no puede quedar así. Si no me voy a encontrar con esta sorpresa. ¿Me explico? sí, Por ese motivo hay que ordenar los sucesos futuros a la izquierda y los pasados a la derecha. Ojo, al piojo. Entonces vamos a ordenar las cosas como se deben ordenar. Esto es horrible lo que estoy borrando, es difícil de calcular. Tendría que aplicar la segunda ley de Bayes. No, no, por favor. Buscar la quinta pata al gato, no. Traten siempre de razonar de una manera más corta, si no, nunca van a salir los problemas. Entonces vamos a ordenar la información antes de aplicar propiedad asociativa. Antes de aplicar propiedad asociativa, como lo dice el lobo marino, siempre tengo que ordenar los sucesos futuros a la izquierda y los pasados a la derecha. Por la sencilla razón de que cuando aplico la definición de probabilidad conjunta, no me tropiece con el problema de calcular la probabilidad condicional, como borré acá recién. Bueno, a ver. Yo tengo esto así, lo tengo que ordenar. Sucesos futuros a la izquierda, sucesos pasados a la derecha. Como la intersección, tanto como la unión también, son operaciones dentro del álgebra de conjuntos, son operaciones conmutativas, el orden de los factores no altera el resultado, si se acuerdan eso, el orden de los conjuntos no va a alterar el resultado de la intersección para nada. Entonces yo puedo alterar la cosa acá, aplicando conmutatividad en la intersección, porque la intersección es conmutativa. Entonces yo puedo alterar, desordenar las cosas como yo quiero. Entonces vamos a ordenarlo así. En vez de ponerlo esto así, vamos a ponerlo así. La probabilidad de que sea buena la tercera extracción y defectuosa la segunda y defectuosa la primera. Si ven acá, está ordenado de futuro a pasado. Primero los sucesos futuros a la izquierda, los pasados a la derecha. Así en esa forma ordenada y no vamos a tener problema para el cálculo de la probabilidad condicional. Bien, ahora está ordenado. Por suerte. Era hora. Y ahora sí, como dice el lobo marino y como habíamos dicho antes, hay que aplicar propiedad asociativa. Propiedad.
axioma de asociatividad. Tengo que aplicar asociativa, porque tanto la intersección y la unión son operaciones dentro del álgebra de conjuntos, son operaciones asociativas. Pero tengo que aplicar la propiedad asociativa, ¿por qué? Porque tengo que adaptar mi problema a la fórmula de la probabilidad conjunta A intersección B. La probabilidad de A intersección B es la probabilidad de A sabiendo que sucedió B por la probabilidad que suceda B. Si no aplico propiedad asociativa, no voy a poder adaptar mi expresión a la fórmula de la definición de probabilidad conjunta. Y eso es lo que tengo que hacer. Yo lo dije en todos los videos. Vuelta a decirlo 1000 veces como un lavado de cerebro. Entonces, asocio los dos últimos por conveniencia, así con paréntesis, y esto hace las veces de A, y esto hace las veces de B, de la definición de probabilidad conjunta que vuelta a repetir. La probabilidad de A intersección B es la probabilidad de que suceda A sabiendo que sucedió B por la probabilidad de que suceda B. Esto es una forma de poder escribirlo. Está la otra, dando vuelta a esto, poniendo B intersección A, se dan vuelta los roles. Y bueno, es otra forma de ponerlo. Y ahí aplico. Una vez que a esto lo llamo B3 hace la BC de A y esto que está entre paréntesis, que es de 2 intersección de 1 hace la BC de B, puedo aplicar la fórmula. Gracias a la propiedad asociativa, claro, si no, no puedo hacerlo. Bueno, ahora ya lo puedo hacer. Ahora ya lo puedo hacer y así todos los términos hay que calcular. Lo voy a decir acá. La probabilidad de que suceda B3, suceso futuro, sabiendo lo que sucedió en el pasado, de 2 intersección de 1. Por la probabilidad de 2 intersección de 1. ¿Está? Bueno, ahora sí puedo calcular esta probabilidad condicional. La probabilidad de un suceso futuro, que es extraer una buena en la tercera atracción, una tuerca buena en la tercera atracción, sabiendo lo que sucedió en el pasado, que fue una defectuosa en la segunda atracción y, a su vez, una defectuosa en la primera. Eso sí lo puedo calcular. Y después, esto también. Fíjense, sucesos futuros a la izquierda, sucesos pasados a la derecha. Por la definición. Esta es la probabilidad que sea defectuosa la segunda, sabiendo que defectuosa la primera, por la probabilidad que sea defectuosa la primera, punto. Hay que calcular cada uno de esos factores. Sea con o sin reposición, hay que calcularlo. El razonamiento es el mismo. Ahora sí, esto sí es posible calcularlo, porque supongamos que es con reposición. Bueno, si es con reposición, sabemos que la primera extracción y la segunda extracción no condicionan a lo que suceda en la tercera, porque son sucesos independientes, ya lo dijimos 1000 veces. Entonces el suceso de sacar una defectuosa en la segunda y una defectuosa en la primera no condiciona para nada a lo que saque en la tercera extracción. ¿Por qué? Porque yo devuelvo las tuercas que saco al depósito y la cantidad de buenas y malas que van en el depósito son siempre las mismas. Entonces esta probabilidad condicional no es otra cosa que igual a la probabilidad de sacar una buena en la tercera extracción. ¿Por qué? ¿Por qué es igual a eso? Porque son independientes estos dos sucesos. Por definición de sucesos independientes que ya hemos visto. Y la probabilidad de sacar una buena en la tercera extracción, como la cantidad de buenas sigue siendo 983 buenas sobre el total de 1000, va a ser 983 sobre 1000. Bueno, después hay que calcular esto y esto, eso ya lo hicimos varias veces. Esto es el ejemplo, digamos, el cálculo que estoy haciendo es con reposición. Después hay que hacerlo sin reposición. Pero después no, hay que hacer el cálculo, este mismo cálculo que está abajo con estos 7 términos y sumar. Y lo que da va a dar la probabilidad de que a lo sumo haya 2 defectuosas. Sí, es largo. Es largo. Entonces, como es largo, siempre surge alguien por ahí, o uno se autopregunta y dice, che, ¿no habrá alguna forma más fácil de hacerlo? Bueno, lo dije en otro video y en otros videos también. Traten de pensar en el suceso opuesto a este. El suceso opuesto a que a lo sumo haya 2 defectuosas.
Tratemos de pensar en el suceso opuesto a este conjunto. Porque si yo calculo el suceso opuesto a este conjunto, por ahí sale más fácil. ¿Por qué? Porque aplicamos esa famosa propiedad que demostré y que mencioné muchas veces. Que la probabilidad de un suceso es igual a 1 menos la probabilidad del suceso opuesto. Si calculo la probabilidad del suceso opuesto, hago 1 menos la probabilidad, 1 menos esa probabilidad, me da la probabilidad del suceso que quiero calcular, que en este caso sería este. ¿Quién es el suceso opuesto a que a lo sumo haya 2 defectuosas? A ver. ¿Cuál es el suceso opuesto a este conjunto? Que a lo sumo haya 2 defectuosas. ¿Cómo? Otra vez, perdón. Digamos, yo necesito calcular el suceso opuesto a este. ¿Para qué? Para aplicar la propiedad esa que dice, la probabilidad de este suceso es igual a 1 menos la probabilidad del suceso opuesto. Del suceso Claro. opuesto a este, claro. Entonces la pregunta es, ¿quién es el suceso contrario o opuesto a este? El suceso este dice, a lo sumo haya 2 defectuosas, o sea, como máximo 2 defectuosas. ¿Cuál es el suceso contrario u Que opuesto? el mínimo sea 2 defectuosas. Que el mínimo sea 2 defectuosas. A ver, que a lo sumo haya 2, como máximo 2. Claro. Y el opuesto no sería como a lo sumo, como mínimo sean 2 No, defectuosas. porque, a ver, mínimo significa que podría haber 2. 2 o más, claro. 2 defectuosas, Claro. defectuosas. Que haya más de 2. Claro, exacto. Que haya más de 2. Muy bien. Bien. Ese es el suceso opuesto. Que haya más de 2, no igual a 2, sino más de 2 significa 3. Más de 2 significa 3 defectuosas. Muy bien. Entonces, si calculamos el suceso opuesto, ya que tenemos tiempo, lo vamos a hacer. Y te fuiste, Sixto. Vení a ver qué clase. Se fue a tomar agua. A la huelga de nuevo. Entonces, bueno, vamos a calcular con el suceso opuesto esto es más fácil. Ahora sí, vamos a encontrar, creo, el camino más corto a la casa de la abuelita porque se hace más corto, claro. Bien, esto se hace muy largo. Pero bueno, calcúlenlo, ¿eh? Ahora vamos a calcularlo con el suceso opuesto. Como lo dijimos recién. El suceso opuesto a este es que haya más de 2 defectuosas, o sea, 3 defectuosas. Siempre, por eso, moraleja, tratar de ver si uno puede acortar el problema con el suceso opuesto. En el anterior problema no, pero en este sí. O sea, en el anterior video no fue posible acortar el camino con el suceso opuesto, pero en este caso sí. Entonces, hacen 1 menos la probabilidad del suceso opuesto, me va a dar la probabilidad del suceso que quiero calcular. Punto. Se acabó. Siempre empiecen en el suceso opuesto. Por ahí encuentran el camino más corto, la casa de la abuelita, y no se los come el lobo en el camino. Bueno, salvo que en la casa de la abuelita esté el lobo. Bueno, la cuestión es esta. Entonces, suceso opuesto a este. El suceso opuesto a este conjunto. Ya lo dijimos. Probabilidad de que haya más de 2 defectuosos. Muy bien. Más de 2. Y más de 2 defectuosas significa 3. 3 defectuosas. Y no más de 3 porque no saco más de 3, claro. Más de 2 defectuosas. Esto sería como el conjunto A. Esto hace las veces del conjunto A. Y esto hace las veces del conjunto negado, o complemento, u opuesto a. ¿No? Digo, así aplicamos la fórmula después.
Entonces esto va a ser la probabilidad que haya más de 2 significa 3 defectuosas. Defectuosa 1, defectuosa 2, defectuosa 3. Uy. No. Defectuosa 1, y defectuosa 2, y defectuosa 3, una probabilidad conjunta. Y bueno, eso es fácil de calcular. Porque bueno, acordémonos que tenemos que ordenar los sucesos futuros a la izquierda, los sucesos pasados a la derecha. Siempre. Porque si no van a tener el problema, como dije hace un rato, con la probabilidad condicional. Como la intersección y la unión, en este caso la intersección, es conmutativa, puedo ordenar los conjuntos como quiera. El orden de los factores no altera el resultado. Va a ser la probabilidad defectuosa a la tercera, y defectuosa a la segunda, y defectuosa a la primera. Los sucesos futuros a la izquierda, los sucesos pasados a la derecha. Bueno, y eso, ahora sí, asociativa, como dice el lobo marino. ¿Para qué? Para poder aplicar esta definición, la probabilidad conjunta, entre dos conjuntos. Si no aplico probabilidad asociativa, no voy a poderme identificar con esa fórmula, no la voy a poder aplicar. Entonces aplico la asociativa, asocio todos, esto hace la BC de A, esto hace la BC de B, y después aplico la definición. Probabilidad que sea defectuosa la tercera, sabiendo que fue defectuosa la segunda y defectuosa la primera, por la probabilidad de que sea defectuosa la segunda y la primera, que a su vez, aplicando la misma definición, no es otra cosa que la probabilidad que sea defectuosa la segunda, sabiendo que es defectuosa la primera, por la probabilidad que sea defectuosa la primera. Bueno, bla, 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 esto lo hicimos 1000 veces. Bueno, una vez que uno calcula esto con o sin reposición, independientemente del caso sea, uno tiene la probabilidad del suceso A, la probabilidad del opuesto, que es el A complemento, aplicamos la propiedad que hemos usado 1000 veces. La probabilidad del suceso es igual a 1 menos la probabilidad del complemento. O al revés. Aplico esta propiedad y soy feliz. ¿Por qué soy feliz? Porque este es el suceso opuesto a este. Entonces pongo la probabilidad de este suceso acá, haciendo este cálculo, ¿no? Previamente, hago 1 menos ese cálculo, me da la probabilidad de A, que es la probabilidad de que a lo sumo haya dos defectuosos. ¿Se terminó? ¿Y se terminó? ¿Me explico? Sí, ¿Me entiendes? O sea, sí, calculo esto, que es la probabilidad de A complemento, que es todo este cálculo. Bueno, ese valor que calculo, sea con o sin reposición, lo reemplazo acá, y me da 1 menos ese valor, me queda la probabilidad de A, donde A no es otra cosa que a lo sumo haya dos defectuosas, y esa es la probabilidad que yo quiero calcular. Acá es más fácil, acá sí es el camino corto de la abuelita, acá es más rápido que haberlo hecho de la otra forma donde tenía que sumar 7 términos, ¿no? Acá, con solamente calcular uno solo y el hacer 1 menos ese valor, ya calculé la probabilidad de lo que me piden, lo hago más rápido. Por eso siempre, moraleja, preguntarse por el suceso opuesto, para poder aplicar esta propiedad y que el problema sea más corto, y no como el anterior, del anterior video que, bueno, y no como de la otra forma como lo hicimos recién, y también como lo hicimos en el anterior video, que el problema se alargó. En el anterior video hicimos la probabilidad del opuesto, pero no garantizó hacerlo más rápido. Pero en este caso sí, lo hicimos de dos formas, sumando esos 7 términos, como hicimos antes, pero es muy largo. Aplicamos la probabilidad del suceso opuesto, solamente con calcular este término, al hacer 1 menos ese valor, nos queda la probabilidad de lo que nos piden. Y se hace mucho más corto. ¿Me explico? sí. Bueno, ya está. Los cálculos después los hacen con y sin reposición ustedes. Yo me corro acá para que lo noten, lo vean de nuevo. Bueno, ya está. Por hoy es suficiente. La próxima estaremos en 64. Quizás vamos a seguir jugando con las propiedades. Ítem, no sé si este era el